señor César Pesquera, presidente de Procitrus, señor viceministro de Agricultura, señor Sergio del Castillo, directores de Procitrus, asociados, productores agrarios y empresarios que nos acompañan hoy en día. Yo estoy muy complacido porque, a pesar de las dificultades, el sector privado, como siempre, sigue adelante. Uno dirá, oye, pero estamos sufriendo, por ahí escuchar al premier que decía las 7 plagas, ¿no? Y porque ya han venido los bloqueos, ha venido el tema del Yaku, después ha venido el tema de las lluvias, parece que se viene un niño costero, y el sector agrario sigue adelante, a pesar de todo. Vamos a ver algunas cifras. Yo estoy haciendo voy a presentar unas ideas y una información más general sobre el sector productivo, enfocándome a la agroexportación. No voy a dar las mismas cifras de siempre, ya muchas se han dicho: primer exportador de uva, de arándanos, ¿no? Que ya conocemos todos, que no es solo un número o un mensaje, ¿no? Sino es el esfuerzo que hace cada uno de ustedes. Vamos a ver ahora algunas cifras y se van a dar cuenta del impacto que están teniendo ustedes, que están acá. Ustedes que trabajan sus hectáreas, ustedes que producen, ustedes que arriesgan su inversión y que trabajan en uno de los sectores más nobles que tiene el mundo, ¿no? Que es el sector agrario. Vamos a empezar por el panorama nacional. Y les mencionaba, ¿no? Esto es lo que han hecho ustedes. El año 2000, el sector agropecuario de exportación era el cuarto. Primero minería, tenía 9.1% de todas las exportaciones. Exportaba el Perú en ese entonces $6.000 millones en total, y las agroexportaciones eran 642 millones de dólares. Después de un poquito más de 20 años, el año pasado, la agricultura ya es el segundo sector en importancia en exportaciones en el país. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto no es un tema, no se logra con un mensaje populista. Vamos a ser los número 1, vamos a ser los número 2, o nuestra agricultura por acá o por allá, como nos tienen acostumbrados muchas veces los políticos. Sino esto se hace, yo creo que varias cosas se tienen que hacer, pero principalmente por buenas políticas públicas, que lo mencionó Sergio, es el primer factor, y el segundo, por mucho trabajo y mucho riesgo invertir en el Perú. Mucho no dormir, horas y horas intensas de arriesgar el capital que uno tiene. No se hace con un mensaje populista. ¿Y qué hemos logrado después de 20 años de buenas políticas públicas, de mucho trabajo, de mucho riesgo, de mucho aprender, de mucho atraer conocimiento e implementar en el Perú, de creer en nuestro país, de trabajar desde el sector privado con los gobiernos por los cuales hemos transitado esta política pública? Hemos logrado que el sector agrario agroexportador sea el segundo en importancia después de la minería. Y miren el impacto. Ya en 2022 hemos exportado $63.000 millones, veníamos de 6.000 en general. Y en agroexportaciones hemos llegado a casi $10.000 millones. Mientras que en exportaciones totales se ha crecido 10.5%, en agricultura, en exportación se ha crecido 15 veces. No, 10.5% no, 10 veces, ¿no? En agricultura hemos crecido 15 veces. Imagínense la fuerza que tiene este sector productivo. Y más, las barras celestes eran las exportaciones, las agroexportaciones por región, el año 2000. Parece mentira, ¿no? Al año 2022, miren las agroexportaciones, que es la barra verde. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Cuántas veces se ha crecido? Por ejemplo, en La Libertad, entre el 2000 y 2022, más de 2.600%, si comparamos la exportación del 2020 contra el 2022. En Lima se ha crecido 1.118%.
En Ica se ha crecido 1890%, ¿no? Y ahí está Piura, otra región importante, más de 3000%. Parece mentira, parece broma, pero es realidad. Eso se ha logrado, lo han logrado ustedes, y lo ha logrado una correcta política pública. Pero hay ejemplos que no son tan buenos, ¿no? Por ejemplo, Arequipa. Teniendo un tremendo potencial, Arequipa solo ha crecido 800%. Miren en qué posición está Arequipa. Creo que está en la 10ª posición, cuando Arequipa puede estar en los primeros lugares, ¿no? No solamente es política pública, no solamente es esfuerzo, también es eficiencia gubernamental, también es tomar decisiones correctas, no irse por el populismo o la demagogia también, ¿no? Eso ha pasado en Arequipa. Tenemos un proyecto Más es Uno que los propios arequipeños dicen que no se ha manejado adecuadamente, no se ha manejado como Chaymochi o Olmos, por ejemplo, ¿no? Tenemos una oportunidad, ¿no?, de que Arequipa alcance los primeros lugares con Más es 2. Esperemos que no se desperdicie, ¿no? Y acá hay un gráfico bien interesante que quise hacer, donde hay algunos hitos, ¿no?, que es el sector agroexportador versus los gobiernos. Entonces está desde Velasco, ¿no?, la dictadura de Velasco, donde implementó una segunda reforma agraria, hasta el último gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Cuántos gobiernos hemos tenido? Bueno, ya los últimos 10 años, para hacerla corta, 6 presidentes, ¿no? Increíble, los últimos 10 años. Pero hay hitos importantes, ¿no? Entre la reforma agraria del 69 y la Constitución del 93, en donde se cambió la historia económica del país y se encontró una luz al final del camino. El país estaba quebrado en esa época y se aprobó la Constitución del 93. El Perú en promedio, año a año, crecía 284, perdón, en promedio exportaba 284 millones de dólares año a año en agroexportaciones. Diciembre, paro de transportistas, cierre temporal del puerto de Paita, diciembre, golpe de Estado, nuevo gobierno, bloqueo de carreteras, enero, bloqueo de carreteras, marzo, ciclón Yaku, después vienen las lluvias, o sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país que tiene continuas crisis, pero no sumirnos en la desesperación por una crisis. Si no, mejor apagamos la luz. Y vamos a un poco más de datos, ¿no? ¿Cómo se ha manejado, cuál es la performance de la economía peruana en lo que va del año, en enero y febrero? Bueno, la economía, el PBI ha disminuido en 0.87%, no ha crecido. En enero-febrero, menos 0.63%, en el caso agropecuario prácticamente no ha crecido, y en febrero hemos decrecido. Y esas son unas barras donde muestro la elaboración acumulada de la producción del sector agropecuario toda, no solo agroexportación, 2023, enero y febrero, ¿no? Normalmente estamos más del 4%. 2017 fue niño costero, ¿no? Crecimos poco, pero crecimos. Niño costero grave, ¿no? 2021, cambio de gobierno, ¿no? Crisis, miedo, ante un discurso ideológico, ¿no? Un discurso de estatizaciones, un discurso de segundas reformas agrarias, si recuerdan. Terrible para la confianza empresarial y para el sector agrario, que se dan cuenta que es muy sensible a todas estas cosas políticas y sociales, porque está con la gente, trabaja con la gente, Sergio dijo, ¿no? Las 25 regiones son productivas en cítricos, ¿no? El sector agrario, todas sus regiones tienen producción agraria, todas las regiones. Entonces es muy sensible a los temas sociales, a los temas políticos. En lo que va del año, enero y febrero, miren la variación, menos que el 2017, menos. Y vamos a ver otras cifras en el 2022. Bueno, ya nos bajaron la calificación de Moody's de riesgo crediticio a Ba1 negativo en enero de 2023 y en diciembre de 2022 en BBB negativo. Los dos principales nos han bajado la calificación. Esto es de terror para el país. Y uno que no sabe dirá, oye, pero no pasa nada porque todavía estamos. No, un ratito, te suben los créditos y eso te hace más caro. Y hacerte más caro con un crédito al sector agrario o cualquier sector económico te hace menos competitivo. Genera menos empleo, si quieren verlo de otra manera. Trae menos divisas.
Y vemos el riesgo país desde enero del 2019, y ahí están los 4 países: Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? Países que ahora a los presidentes no les gusta el Perú, ¿no? Raro, ¿no? Raro, ¿no? Y no es un tema como con los ciudadanos ni mexicanos, ni chilenos, ni colombianos, ¿no? Es un problema con los que están gobernando esos países, lamentablemente. El Perú es la línea roja, en donde más o menos ha tenido riesgo país, más o menos controlado, ha subido un poco, bajado, está mejor. Chile está mejor que nosotros, y México y Colombia está peor que nosotros, pero el mal de muchos no es consuelo de tontos, ¿no? Nosotros tenemos que estar mejor que Chile, y podríamos estar mejor que Chile, hemos estado en algunos momentos mejor que Chile. ¿Dónde están nuestros objetivos nacionales? ¿Dónde están estos objetivos? No se ven hoy en día en el país. ¿Dónde está? ¿Dónde está el crecimiento? Acá el BCR el año pasado nos ha dicho que hemos crecido 2.7%. La proyección de este año es 2.6%. El próximo año 3%. La pregunta es, ¿nos sirve 2.6%? No, es que el promedio mundial estamos creciendo más que la región, ¿no? Es lo que puede decir un político. Pero acá la realidad es que con 2.6% o 3% no generamos empleo para todos los jóvenes que salen del colegio, o salen de los institutos, o salen de las universidades. Y estamos generando pobreza, estamos generando informalidad. Eso es lo que estamos generando cuando no desarrollamos políticas públicas adecuadas. Entonces, nadie dice que no atiendas allá, que no atiendas a los desastres, las poblaciones, hay que hacerlo. Pero en paralelo hay que trabajar la política pública para llegar al 5% por lo menos. Porque el crecimiento potencial del Perú es 5%, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, podemos crecer. Entonces, cuando veamos 2.6 y un promedio mundial de menos de 2, o de la región de menos de 2, no nos alegremos. Estamos haciendo es dejar de trabajar como país y como objetivo nacional. Y si vamos al tema de inversión privada, peor. El BCR dice que el año pasado hemos decrecido de inversión privada en menos 0.5%. Este año va a ser igual. Y el próximo año, quizás, porque es una proyección, crezcamos 1.8%. Según el IPE, el Instituto Peruano de Economía, este año vamos a decrecer en 3% en inversión privada. ¿Y de qué estamos hablando? No está decreciendo una parte menor de la economía. El sector privado representa el 80% del total de inversión del país. Estamos creciendo, que es un menos 3% del 80% de la inversión, la que genera empleo, la que genera riqueza. Entonces el impacto sobre el PDI, el impacto sobre el bienestar que tanto hablan los políticos, el impacto sobre el desarrollo del país que nadie habla, sobre la competitividad que nadie habla, pero que le dividimos en el sector agrario más que en otros sectores, porque competimos en el mundo, competimos con más de 150 países del mundo, y estamos metidos en el mercado compitiendo con cada mandarina, con cada limón, con cada espárrago, con cada palta, y peleamos los precios, ¿no? Nosotros sí nos damos cuenta y sí lo sufrimos. Cooperativas, pero muy pocos, ¿no? Hay que cambiar ese modelo asociativo y mejorarlo, ¿no? Y lo que yo llamo tecnología, que es la cuarta revolución industrial. Institucionalidad, estabilidad política, paz social, transparencia y eficiencia pública, cero corrupción y meritocracia. Aquí tenemos muchísimo que trabajar, muchísimo que trabajar. Instituciones públicas eficientes, competitivas, he puesto algunas de las que tienen que ver con el sector agrario, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes. No podemos parar en lo que es infraestructura pública, sistemas de comunicación, infraestructura de irrigación, sistemas de suministro eléctrico, ciudades intermedias. ¿Dónde están la planificación de las ciudades? De aquellas ciudades que van creciendo por invasiones, donde comienza a haber un movimiento económico. Al sector agrario se le ha dicho, acá está tu política pública, pero no hay una política de desarrollo en el país, de infraestructura. Entonces, los ciudadanos que van a trabajar en el sector agrario, que están en las zonas rurales, donde no había luz, agua, eran desiertos, el sector privado tiene que arreglárselas y ver cómo hace el camino, cómo presiona para que pongan algo de luz, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos invaden para poder trabajar. ¿Y el Estado dónde está? Y muchas veces autoridades coludidas para hacer tráfico de tierras.
por votos, ¿no? O para tener sus ingresos por lo bajo, mal habido, ¿no? Y todo esto de acá, que se puede reflejar en cualquier parte de los sectores económicos del país, pero yo lo he focalizado en el sector agrario, tiene que ser con un trabajo conjunto público, privado, institucional. Por eso Procitrus, una institución que tiene 25 años, que es el ejemplo de una asociatividad productiva que ha sacado adelante todo un sector económico agrario del país, y AGAP, por ejemplo, que es parte de este gremio cúpula de todo el sector agrario moderno. Y el panorama internacional, esto sí es importante, esto es del World Economic Forum, son el año 2023, hay riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, societales y tecnológicos a nivel global. Este año, crisis del suministro de energía, crisis del costo de vida, aumento de la inflación, crisis de la cadena alimentaria que nos compete directamente a nosotros, ciberataques a infraestructura crítica. Hoy día todo es digital, ¿no? Todo se maneja con sistemas, con celulares, con inteligencia artificial, etc. Pero parte de esto ya lo estamos viviendo hoy en día, pero nuestro país está viviendo más cosas, lo que el World Economic Forum habla como nuevos retos y riesgos hacia el 2025, pero hoy día lo estamos viviendo en el Perú. Habla de nuevo de crisis de costo de vida, desastres naturales, ya lo estamos viviendo en el Perú, confrontación geoeconómica. Cada uno piensa, ¿no? World Economic Forum, confrontación geoeconómica, China con Taiwán, o Corea del Norte con Corea del Sur, o Ucrania con Rusia, o Estados Unidos con China, y comienza a pensar, ¿no? Pero, oye, acá también en el barrio, ¿no? Perú con Chile, con Bolivia, con México, con Colombia, ¿no? Lamentable, ¿no? Pero también es una confrontación geoeconómica, donde hay países que están presionando al Perú por un tema ideológico, ¿no? Y que quieren ahogar al Perú, lo hemos visto en el tema de los últimos bloqueos, por ejemplo. Falla en la mitigación del cambio climático y erosión de la cohesión social y polarización social. Eso que el World Economic Forum lo está viendo como un riesgo, más o menos al 2025 lo estamos viviendo hoy en día acá. Y no es de hoy, por si acaso. Eso se ha ido trabajando durante décadas. Y no hemos hecho mucho en el país. Y en seguridad alimentaria, bueno, lo rojo, según el Fondo Monetario Internacional, es la inflación de alimentos. El Perú está en rojo, ¿no? No está fácil la situación del Perú y de muchos países del mundo. No sé cuánto tiempo me quede, creo que me toma mucho tiempo. 5 minutos, ya, ok. Bueno, hay varios de los riesgos que hemos visto y lo conocemos, voy a pasar un poco rápido. Perspectivas económicas globales. El Banco Mundial nos dice que se necesitan políticas públicas, no vaya coincidencia, lo que promueve AGAP, lo que promueve Procitrus, lo que trata de hacer entender a los gobiernos, ¿no? Correcta política pública. La política pública no solo es una ley, por si acaso, y la política pública puede ser acciones que se tomen o acciones que se dejen de tomar. Ojo, un gobierno hace política pública haciendo cosas, aprobando normas, tomando acciones, haciendo proyectos, o dejando de hacer también es una política pública. A veces ese dejar de hacer es peor, ojo. Para impulsar la productividad, la inversión, el comercio y el empleo. ¿Cuál es el sector que tiene el mayor población, o una de las mayores poblaciones de la población económicamente activa? El sector agrario. En el mundo más o menos entre 25 y 30%. El Perú creo que está en 26%, si mal no recuerdo. Es un sector estratégico y es un sector esencial en el mundo. Y lo está diciendo el Banco Mundial. Tenemos que impulsar la productividad, la inversión, el comercio y el empleo. ¿Qué estamos haciendo para el sector agrario? Segundas reformas agrarias, que son peores que las primeras. Ya eso lo hemos dejado, pero algunos insisten, ¿no? He visto por ahí, he escuchado unos audios que hablan de cambio de constitución para seguir con la segunda reforma agraria, ¿no? Terrible. ¿Y qué va a haber en el mundo? Inflación rígida, incremento de tasa de interés, incertidumbre global, rezagos del COVID, conflictos, confrontación geoeconómica, bancarrota de algunos bancos. ¿Y qué dice el Fondo Monetario? La fragmentación geopolítica entre Estados Unidos y China puede llegar a una reducción de las expectativas de crecimiento del PIB mundial, al igual que reducir la inversión privada, donde un mundo
donde un mundo más fragmentado es más pobre. Y nosotros somos tan productivos y tenemos tan buenas condiciones en la agricultura que podemos convertirnos, como dice el libro de Agap, la despensa del mundo, el Perú, la despensa del mundo. Tenemos que saber cómo manejarnos y cómo estar en mercados tan cambiantes y con tantos riesgos. Y esto es lo que está este año y se viene para el siguiente. No voy a dar los detalles, pero la situación en el mundo no es fácil en cuanto a PBI, crecimientos muy bajos. Y la inflación, en algunos casos controlada, pero en otros tampoco tanto, ¿no? Ya hablamos de lo que dice el Fondo Monetario, de lo que hablamos del Banco Mundial. La proyección de crecimiento del PIB en 2023 en la América Latina es entre 1.3 y 1.4%. Por eso decía yo que si el BCR dice que vamos a crecer 2.6% este año, no nos tenemos que alegrar porque vamos a crecer más que el promedio. Al contrario, necesitamos más del 5%. Si no, vamos a seguir generando pobres en el país. Y en el mundo, según el Banco Mundial, el crecimiento va a ser 1.7%, por si acaso. Según el Fondo Monetario, 2.8% este año, y según la OCDE, la inflación va a estar en 7% este año. Nuestros principales mercados los conocemos, pero así van a estar revueltos los mercados. Hay oportunidades, sí, pero no va a estar fácil. Acá están el crecimiento de nuestros tres principales mercados, Norteamérica, Europa y China. Tenemos que poner mucho el ojo, y acá hay mucho de política pública que se tiene que trabajar con el sector público, con el IDAGRI, el Ministerio de Economía, Comercio Exterior, con el MINAM, que a veces el MINAM se le ve de lejos. El MINAM es parte importante de esta variable de competitividad y no quiere ser parte de importante. Y con el Ministerio de Trabajo también dice que se pone a un costado, ¿no? Y esta es la realidad que mencionaba hace un rato. Veíamos cómo crecían las agroexportaciones, pero este es el precio. Crecen las agroexportaciones, pero los precios en el caso del arándano del año 2007 a 2022 han bajado. En el caso de la uva ha bajado, pero más o menos ha estado algo estable en los últimos años. Sigue bajando la palta, y la bananería Wilkins en este caso ha bajado los precios. El tema no es que bajen los precios, el tema es que bajan los precios y suben los costos, entonces tus márgenes se reducen muchísimo. Pero ese no es solo el problema, porque este es internacional, ¿no? Sino el problema nacional de los riesgos derivados de los manejos que tenemos en el país, de los conflictos, de los bloqueos, de manejar mal un desastre natural, de no ser proactivos mejorando la regulación para eliminar riesgos, no agrandarlos, eliminarlos. Y parece que nosotros nos empeñamos en agrandarlos en el Congreso y a veces en el Ejecutivo, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer, pero esto es la realidad. Si nosotros vemos a la agricultura solo con la cubra de agroexportación, estamos viendo mal. Tenemos que verlo en todas sus dimensiones. Y la situación es muy difícil. Solo no va a poder salir adelante el sector privado. Como ven, el Banco Mundial y el Fondo Monetario hablan en ese sentido. Esto ya lo conocen, ya me están mirando mal. La FAO, bueno, esto lo pueden ver después. Lo que probó, acá es importante, no voy a retroceder no sé cómo. El rojo. Uy, el rojo, ya. Solamente acá. Esto es lo que dice la FAO para enfrentar la crisis alimentaria. Miren que dice: establecer mecanismos ágiles de coordinación público-privada. Es lo que dice la FAO, ¿eh? Nunca había dicho eso la FAO, o muy pocas veces. Otra cosa que dice la FAO, que tanto así que yo los he felicitado personalmente, por si acaso, que todas las empresas y actores del sistema alimentario sigan operando. Antes hablaba de la pequeña agricultura nada más, no existía el empresario. Por lo menos no lo decía tan expresamente. Hoy en día, por la gravedad de la crisis, la propia FAO dice que todas las empresas y actores del sistema alimentario sigan operando y establece una serie de acciones de propuestas, ¿no? Y además, el Banco Mundial igual, apoyar a los agricultores de todo tamaño, acá no es el pequeño, también el pequeño, mediano y grande. Estamos hablando de un tema esencial que es la alimentación, donde el Perú es un jugador importante para la alimentación mundial. Somos el número, no ha salido la estadística de este año pasado, pero el año pasado éramos el
11º país en importancia exportador de frutas y hortalizas. Y eso lo han logrado ustedes y una correcta política pública, la cual dejamos en 2020. Terminando, conclusiones rápidas, el sector agroexportador peruano ha mostrado resiliencia ante las adversidades de los últimos 20 años. La actual coyuntura presenta nuevos desafíos. Esos desafíos tenemos que trabajarlos y enfrentarlos en conjunto. Sector público y privado. El sector privado está para apoyar al país. O sea, en el sector privado, cada empresario vela por su inversión, vela por su parcela, vela por su familia, por sus trabajadores. Pero el sector agrario es un sector distinto. Y eso no lo aprendes hasta que no estás en el sector agrario. Yo he estado en otro sector antes, yo soy nuevo en el sector agrario, hace 7 años que entré, y viviéndolo uno se da cuenta. Es un sector distinto. Tiene mucho de cercanía con lo que pasa en la sociedad, en la gente. Está en la zona rural, sufre la pobreza, vive la pobreza, interactúa con la gente. En situaciones de crisis es más urgente el trabajo conjunto público-privado. Tenemos que aunar esfuerzos. Bueno que el viceministro se haya podido quedar a esta presentación. Le comentaba que tantas cosas han pasado que solo nos hemos encontrado con él en 2 eventos de este tipo. Pero tenemos que trabajar más en conjunto, en todos los aspectos, en todos aquellos, sobre todo, que no se están tratando hoy en día. Darle carácter de urgencia a las soluciones. La agricultura puede seguir siendo un factor de crecimiento del país, de generación de empleo y de disminución de la pobreza. Si queremos desarrollar el país, esos son 3 factores en donde la agricultura es el primero que ayuda. ¿Cómo generamos condiciones para que se den? La agricultura puede seguir siendo una fuente mayor de ingreso por exportaciones, divisas que hoy más que nunca se necesitan. La agricultura toda, no solo la pequeña, sino la pequeña, mediana y grande, es un elemento fundamental, y también la de mercado local como de exportación, ¿no? Es un elemento fundamental para enfrentar la crisis alimentaria y mejorar la seguridad alimentaria. Se debe fortalecer la institucionalidad pública por la que transita el sector agrario. Si yo no arreglo a un Midagri, si yo no arreglo a un MINAM, si yo no arreglo a un Ministerio de Trabajo, no vamos a arreglar el problema del sector agrario. Por eso se tiene que atacar el problema de diferentes frentes. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Nosotros, el sector privado, sí. Y entendemos que en Midagri también, en el Ministerio de Economía también, estamos trabajando en una mesa técnica, pero necesitamos hacer más. Tenemos que prepararnos como país para poder enfrentar las crisis internacionales. Ahí está. Tenemos que establecer políticas públicas promotoras que hagan sostenible la agricultura. Tenemos que estar preparados para enfrentar los fenómenos naturales. ¿Cómo es posible que estemos viendo que no nos hemos preparado después del niño costero terrible de 2017? La verdad que es una vergüenza. Y no es justo. No es justo lo que nos está pasando como sociedad. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a mercados muy volátiles, sometidos a diferentes crisis, con nuevas variedades, nuevos productos, más investigación, desarrollo, tecnología, aparte de todo lo que dije arriba, por si acaso que no lo he mencionado. Debe declararse a la agricultura como actividad estratégica y esencial. Expresamente. No puede parar, así como fue en el COVID que no paramos. Bueno, eso tenemos que establecerlo en una ley. Yo creo que este gobierno dejaría huella si logramos sacar una ley en el Congreso de urgencia, donde declaremos a la agricultura que es una actividad estratégica y esencial, donde el Estado está obligado a garantizar su desarrollo y su competitividad. Eso es lo último, para no quitarles, espero que no los haya aburrido, pero que es importante esto, no lo digo yo. Esto lo dice, bueno, lo digo de otras maneras, y a cada rato, pero me encontré esta frase que creo que es importante. Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo de la World Economic Forum, nos dice: vemos que las múltiples fuerzas políticas, económicas y sociales están creando una mayor fragmentación a escala mundial y nacional. Para abordar las causas profundas de esta erosión de la confianza, necesitamos reforzar la cooperación entre los sectores gubernamental y empresarial. Nuevamente, nuevamente. O sea, hagámonos locos, pues. Entonces, el sector privado no es loco. Tenemos que trabajar en conjunto por el país y por el sector agrario, evidentemente, ¿no? Pero por el país.
creando las condiciones para una recuperación fuerte y duradera. ¿Dónde está la sostenibilidad? Nos llenamos la boca de sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. ¿Qué hacemos con la sostenibilidad? La sostenibilidad no solamente es medio ambiente, ojo, 3 componentes: económica, social y medioambiental. Y si las empresas no son sostenibles económicamente, no van a poder ser sostenibles ni ambientalmente ni socialmente. ¿Qué estamos haciendo como país para lograr eso? Al mismo tiempo, debe reconocerse que el desarrollo económico debe hacerse más resistente y sostenible y que nadie debe quedarse atrás, ¿no? Yo creo que esto es importante. Yo creo que este es el objetivo que tenemos que tener como país. El sector privado está a disposición para trabajar por el país. Señor viceministro, me agradecería que le transmita esa disposición del sector privado. Les agradezco el tiempo que me han escuchado y nada, a disposición de cualquier pregunta o ya después no, ya me tomé mucho tiempo. Muchas gracias.